Hola a todos. En esta ocasión nuestro grupo conformado por Héctor Cárdenas, Xiomi Piña, Natalie Velázquez y quien les habla Camilo Peña, queremos hablar acerca de los árboles de decisión. Para ello queremos primera medida definir qué es un árbol. Un árbol es una clase de gráfica muy utilizada para organizar y relacionar datos. Podemos encontrar varios tipos de árboles, entre los cuales podemos mencionar los de expansión, los binarios, los de decisión, los de juegos, entre otros. Para nuestra presentación nos enfocaremos en los árboles de decisión. Estos árboles están definidos como un mapa o una gráfica que contiene posibles resultados basados en decisiones relacionadas y contienen los siguientes elementos: una raíz, que es por donde inicia nuestro árbol, unos vértices internos o de decisión, unos vértices externos o terminales y unas aristas o ramificaciones. Para poder entender un poco estos elementos, cómo se desarrolla un árbol y cómo se llegan a las posibles soluciones, hemos tomado un ejercicio del libro Matemáticas Discretas de Jason Baugh, donde nos dicen que debemos emplear un algoritmo para ordenar tres números A1, A2 y A3. Antes de pasar a la explicación de la solución, queremos hacer un análisis del ejercicio, que está partido en dos partes. Uno, definiendo la cantidad de soluciones. Para ello cogemos nuestros tres elementos y le aplicamos el factorial y ahí nos da este valor de 6, que son los valores posibles que podemos tener. Y una segunda parte donde evidenciamos las posibles combinaciones que pueden existir para ordenar estos tres números. Entonces, una primera opción es la que está, o bueno, dos primeras opciones para definir el orden está encabezado por este A1 con sus alternativas de A2, A3 o A3, A2. Un segundo grupo, también de 2, liderado por A2 y alternado por A1, A3 y A3, A1. Y por último encontramos el grupo encabezado por A3 con sus respectivas alternancias, que sería A1, A2 o A2, A1. Teniendo en cuenta este análisis, podemos pasar a la explicación del desarrollo del árbol. Para ello también queremos dejar claro o identificar los elementos de este árbol. Entonces, como habíamos mencionado, la raíz, que es por donde comienza todo nuestro árbol, ¿sí? Y lo hemos señalado con el rombo rojo. Los rombos que están de morado son los vértices internos o de decisión, y se les dice esto porque tienen hijos, que en este caso serían 2. Los datos que están señalados en verde son los vértices externos o terminales y son los que nos permiten llegar al resultado, y se considera que son terminales porque no desprenden en hijos o no tienen bifurcaciones. Por último, las aristas o las ramificaciones son estas líneas azules. Teniendo claras nuestras partes del árbol, procedemos a explicar cómo se desarrolla la solución del ejercicio y las posibles soluciones que podemos encontrar. Entonces partimos de la raíz haciendo una pregunta. Teniendo nuestros tres números, decimos que si A1 es menor que A2. Si la respuesta es afirmativa, en la lista podemos colocar que el orden puede ser A1, A2, A3. Para confirmar esta afirmación, debemos pasar por un vértice interno y hacer una pregunta: si A2 es menor que A3. Si la respuesta es sí, entonces esta lista nos conduce al vértice externo, el cual nos permite llegar al primer resultado de los posibles, que sería el orden sería A1, A2 y A3.
Pero si la respuesta negativa de este vértice externo podemos decir que a través de esta arista podemos decir que el orden puede ser A1, A3, A2. Para confirmar esto, nuevamente lo pasamos por una pregunta formulada en este vértice interno, el cual es A1 es menor que A3. Si la respuesta es confirmada, entonces nos disponemos a pasar por esta arista para llegar a este vértice externo, en donde podemos llegar a otra posible solución, que sería en este caso A1, A3 y A2. Si dado el caso la respuesta es negativa de este vértice, entonces la posible respuesta que podemos llegar es que es A3, A1, A2. Teniendo en cuenta nuevamente que si no llegan a ocurrir ninguno de estos casos que mencionamos aquí, nos devolvemos a la raíz y decimos nuevamente que si A1 es menor que A2. Si la respuesta es negativa, entonces podemos en esta arista decir que el orden puede ser A2, A1, A3. Para confirmar nuevamente esta afirmación, pasamos por un vértice en el cual vamos a preguntar que si A1 es menor que A3. Si la respuesta es confirmada, entonces nos disponemos a pasar de esta arista que nos lleva al vértice terminal, en donde llegamos a otra posible respuesta que sería A2, A1, A3. Si la respuesta es negativa de este vértice, entonces podemos decir en esta arista que si el orden puede llegar a ser A2, A3, A1. Para confirmar nuevamente esta afirmación, procedemos a aplicar otra pregunta, que si A2 es menor que A3. Entonces, si la respuesta es afirmativa, entonces nos conduce a esta arista, la cual nos lleva al vértice terminal, donde llegamos a otra posible respuesta que sería A2, A3 y A1. Y ya por último, si en esta pregunta, en esta decisión, en este vértice, la respuesta es negativa, pues entonces podemos deducir que el orden está dispuesto como A3, A2 y A1. Es de esta manera como se crea un árbol y también cómo se llegan a las posibles respuestas. Por último, queremos aclarar que este árbol tiene una altura de 3, basado en hacer una trazabilidad del peor caso, que sería yéndonos por esta primera arista, luego por esta arista, o por esta arista, o por esta arista. Entonces, definitivamente, si queremos llegar a esta respuesta, que es como una de las 4 que serían los peores casos, serían estas 4 respuestas, y para llegar a esas 4 respuestas tenemos que siempre pasar por 1, por 2 o por 3 aristas. Entonces ahí está definido la altura de nuestro árbol. Muchísimas gracias y esperamos haber sido claros.